El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo y violencia. Clasificación adulto. Expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a la denuncia del periodista Gonzalo Guillén sobre el pedido de extradición de Estados Unidos contra su sobrina Ana María Uribe Cifuentes por asociación con Joaquín El Chapo Guzmán, capo del cartel de Sinaloa. El presidente Juan Manuel Santos le pide a los reclamantes de tierras y a sus familias que no se dejen amedrentar por los violentos. La actriz y exrepresentante de la Cámara, Lucero Cortés, fue condenada a 5 años de cárcel por presionar a un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura para favorecer a su esposo. Cruda realidad vive el municipio de Guapi en el Cauca. Desplazamientos, enfrentamientos armados, sicariato, delincuencia común y ausencia estatal. En una pésima presentación y jugando muy mal, Colombia perdió en Quito 1-0 frente a Ecuador. Después de la derrota contra el equipo ecuatoriano, la selección Colombia descendió al 6º puesto y está parcialmente eliminada del Mundial Brasil 2014. Buenas noches, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió desde su Twitter a las denuncias hechas por el periodista Gonzalo Guillén, que involucran a una de sus sobrinas y a la madre de esta con el narcotraficante más buscado en el mundo, el capo del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. El periodista Daniel Coronel también develó que el hermano del expresidente Jaime Uribe Vélez mantenía comunicaciones directas con Pablo Escobar. En todas las ciudades colombianas. El expresidente Álvaro Uribe respondió a las denuncias hechas por el periodista Gonzalo Guillén, que involucran a familiares del expresidente con el narcotraficante más buscado en el mundo, Joaquín alias El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, considerado el Pablo Escobar mexicano. Cifuentes es hija de Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe Vélez, quien, según investigaciones mías también, él de mucho tiempo atrás estaba ligado al clan de los Cifuentes Villa, además de familiarmente, estaba ligado en sus negocios. Ana María Uribe Cifuentes y su madre Dolly Cifuentes Villa, alias La Meno, son sindicadas de ser parte de la organización de Joaquín alias El Chapo Guzmán. El presidente Juan Manuel Santos tendrá que decidir si extradita a la sobrina y la cuñada del expresidente Uribe. Considero que se hace cada vez más inocultable los vínculos de la familia Uribe con el narcotráfico y con el paramilitarismo. El periodista Daniel Coronel en su columna asegura que el padre de Ana María Uribe y hermano del expresidente Uribe, Jaime Uribe Vélez, fue detenido en 1986 por efectivos del ejército porque mantenía comunicaciones con Pablo Escobar y nunca fue procesado por esas relaciones. Gente decisiva en la vida nacional como el expresidente Uribe, que tiene una relación con el cartel de Sinaloa, es decir, que tiene una relación con el mafioso más buscado en el mundo y que han tenido una relación larga. El expresidente Uribe respondió a través de su cuenta en Twitter que nuevamente están calumniando a su familia. Daniel Coronel le respondió diciendo que su hermano Jaime es quien firma el documento sobre el traspaso del helicóptero que hallaron en el complejo coquero de Tranquilandia. Durante el gobierno de Uribe Vélez en los 8 años nunca se persiguió al cartel de los Cifuentes Villa. Estas dos familiares del expresidente Uribe, que están en la lista Clinton, fueron solicitadas en extradición. Dolly se encuentra en la cárcel del Buen Pastor, pero el paradero de Ana María se desconoce. El expresidente Uribe Vélez, según la prensa de Venezuela, estaría detrás de la campaña del jefe de la oposición, Enrique Capriles. En varias ocasiones, Uribe ha manifestado su apoyo a la campaña del candidato opositor. El expresidente Álvaro Uribe, según la prensa venezolana, estaría detrás de la campaña del jefe de la oposición, Enrique Capriles. En varias ocasiones ha apoyado la campaña del jefe de la oposición en Venezuela. La ciudadanía de Venezuela puede tener la seguridad que Enrique Capriles es una extraordinaria opción de valores democráticos. ¿Por qué venir a Colombia a hablar con el presidente Uribe? Porque cuando evaluamos experiencias exitosas en el continente americano, del Alaska a la Patagonia, Colombia es una referencia absolutamente necesaria e innegable de lo que significa éxito en materia de seguridad. El expresidente Álvaro Uribe ha calificado al gobierno del presidente Hugo Chávez como una dictadura que no respeta la justicia del país venezolano y que es un gobierno que esconde narcoterroristas de las FARC en el país vecino. Allá están protegidos los cabecillas del narcoterrorismo guerrillero de Colombia. La dictadura chavista ha venido acabando con la empresa privada, que además nos ha generado a nosotros
los colaterales correspondientes a tener una frontera caliente como la que tenemos, con temas de la delincuencia, el narcotráfico, el paramilitarismo. Por otro lado, personas cercanas al gobierno de Venezuela aseguraron que la captura del jefe de la banda criminal de los rastrojos, Diego Rastrojo, evidencia que el problema del narcoparamilitarismo colombiano ha llegado al país venezolano. La actriz y ex representante a la Cámara, Lucero Cortés, fue condenada a 5 años de cárcel por presionar al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Rafael Vélez Fernández, para que sancionara al abogado Juan Carlos Salazar, quien denunció al esposo de la excongresista por estafa. Por este mismo caso, aún no se han investigado a tres magistrados del mismo consejo que al parecer estarían implicados en irregularidades. Estas son las determinaciones detrás de la condena que profirió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra la representante de la Cámara, Lucero Cortés, por tráfico de influencias. Lucero Cortés fue condenada a 5 años de cárcel por presionar al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Rafael Vélez Fernández, para que sancionara al abogado Juan Carlos Salazar, quien denunció al esposo de la excongresista por estafa. Agregó que a comienzos de 2008 lo llamaron Angelino Liscano Rivera y Julia Emma Garzón de Gómez, magistrado del Consejo Superior. En palabras de Vélez Fernández, el primero indagó por el disciplinado Juan Carlos Salazar Torres, así como también le ofreció conocer y reunirse con la congresista Lucero Cortés Méndez para que le explicara la situación. La segunda le insistió en que debía sancionar al abogado, porque ellos también lo condenarían. Los que no han sido condenados por estos hechos son los otros magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, funcionarios que ejercieron influencias indebidas contra el magistrado Rafael Vélez. Es obvio que en este asunto hubo una participación plural de personas para la comisión del delito, situación que se aviene a la circunstancia señalada en el numeral del artículo 58 de la Ley 599 de 2000, atinente al obrar en coparticipación criminal. Lucero Cortés se defiende afirmando que esta condena es producto de una persecución económica. Su conducta consistió en aprovecharse de sus relaciones públicas y de su posición como congresista para ejercer de manera indebida influencias en el magistrado Rafael Vélez Fernández, encargado de decidir la suerte del abogado. Lo hizo por intermedio de los superiores funcionales y jueces disciplinarios del funcionario Jorge Alfonso Flechas Díaz, Angelino Liscano Rivera y Julián Emma Garzón de Gómez. Todavía falta que la justicia determine cuáles son las responsabilidades de Lucero Cortés por recibir presuntamente bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes siendo congresista. La última versión de los acuerdos para la prosperidad celebrada en Medellín este sábado estuvo dedicada a la gestión hecha por el gobierno nacional en la reparación a las víctimas y la restitución de tierras. El gobierno dio un parte positivo y anunció que la próxima semana se erradicarán las primeras reclamaciones para la devolución de tierras ante jueces especializados. Sin embargo, los líderes campesinos y los familiares de los reclamantes asesinados, al igual que la conformación de ejércitos anti-restitución de tierras, hablan de una realidad muy diferente. Hasta el momento se han recibido 14.719 solicitudes de reclamación de tierras y ya la semana entrante se presentan las primeras reclamaciones oficiales ante los jueces. El Plan Nacional de Reparación a las Víctimas, que cuenta con un presupuesto de 55 billones de pesos, incluye una unidad de atención integral a las víctimas, un centro de memoria histórica y un programa de restitución de tierras. Sin embargo, este último es el que más problemas ha tenido para su materialización. En los departamentos de Urabá, Antioquia, Sucre, Bolívar y Nariño, grupos armados con banderas anti-restitución asesinan a los que pretenden recuperar sus tierras. En Colombia el despojo de tierras supera los 7 millones de hectáreas. Han asesinado más de 55 líderes que reclaman restitución de tierra desde que se votó la Ley de Justicia y Paz. Entonces realmente estamos en un país muy peligroso para el desarrollo de movimientos sociales. Pedir la colaboración de todos, pero especialmente de aquellas asociaciones que en una u otra forma pueden sentir algún miedo por las amenazas que se reciben. El Plan Integral de Reparación a las Víctimas integra a más de 37 entidades del Estado, pero hasta ahora ninguna de ellas ha podido evitar el asesinato de estos líderes ni garantizar el retorno de sus familias a las tierras arrebatadas por la violencia. José Wilmer Ayola Lerma es el testigo estrella en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Sorpresivamente apareció y declaró que Carlos Cárdenas y Laura Moreno golpearon a Luis Colmenares esa noche en el Parque El Virrey. Este es José Wilmer Ayola Lerma, el testigo que sorpresivamente apareció para darle un nuevo giro a la investigación en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Sus testimonios ponen en la escena donde ocurrieron los hechos a 3 hombres que golpeaban a Colmenares y una mujer que lo abofeteaba. Se encontraba arrodillado con las manos en el pasto. Algo le estaban diciendo y él les contestó.
De repente se baja el joven que estaba en la camioneta oscura con una botella en la mano. Se le acerca diciéndole algo y le da un botellazo en la cabeza del lado derecho. Sonó duro y seco. En eso, uno le dijo al que le había dado el botellazo: Carlitos, como llamándole la atención de por qué había hecho eso. Luis Colmenares se desplomó inmediatamente cayendo en el pasto. Ayola identificó a Laura Moreno como la mujer que abofetó a Luis Andrés y a Carlos Cárdenas por ser uno de los hombres que golpeaba a Colmenares esa noche en el Parque El Virrey. Por eso está en la cárcel Modelo esperando al juicio en su contra por su presunta participación en la muerte de Luis Andrés Colmenares. José Wilmer hoy hace parte del programa de protección a testigos de la Fiscalía General y es considerado el testigo estrella en este caso. Siguen las amenazas contra estudiantes, docentes y personal administrativo en la Universidad Distrital. A varios panfletos recibidos de la banda criminal de las Águilas Negras se suman llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios. Es la primera vez en más de 60 años de historia que este tipo de persecuciones se dan contra miembros de la universidad. Las amenazas y los panfletos enviados por supuestos miembros de las Águilas Negras aparecieron el día de las elecciones a los cuerpos colegiados de la universidad. Y desde entonces, varios estudiantes y docentes siguen recibiendo amenazas. Daban directamente nombres claros y concisos de las personas que hacen parte, digamos, de movimientos estudiantiles, organizaciones estudiantiles, y son gente que tan solo hacen sus actividades, digamos, del tipo político al interior de la facultad. Amenazas de forma muy agresiva, y eso daña la cultura de la democracia al interior de la universidad. El país está permeado por grupos armados ilegales y la universidad no es un escenario ajeno a esos episodios. El pasado viernes se cumplió el plazo que daban los panfletos amenazantes para que estudiantes, docentes y administrativos salieran de sus cargos. Hablando con algunos de esos estudiantes que están allí amenazados, algunos de ellos me han manifestado en otros espacios que han continuado recibiendo amenazas. Esto es muy preocupante. Ya hemos tenido respuesta de los entes de control, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional. Una vez evaluado este riesgo, pues se decida sobre el plan de seguridad que se debe adoptar. Las autoridades tienen ya varias pistas que llevarían a los autores de estas amenazas. Se espera que la próxima semana se conozcan los primeros judicializados. El municipio de Guapi, en la costa pacífica, en el Cauca, pasa por una grave crisis humanitaria debido a los coletazos del Plan Consolidación del gobierno. Guapi es escenario de desplazamientos y enfrentamientos entre los diferentes actores armados de la región, además de sicariato y del olvido estatal. La población de Guapi en las últimas semanas ha vivido en zozobra por la intensificación del conflicto en su territorio. La cocaína ha generado una constante violación de los derechos humanos, con masacres, desplazamientos, asesinatos selectivos del campesinado. Una persona muy querida, que era el director de los bomberos de Aerocivil, asesinado, un agente de la policía herido y un comerciante herido, y hace poco también hubo un muchacho joven asesinado. Es tal el miedo de los guapireños que han abandonado las actividades tradicionales de producción y han sido obligados a cultivar coca. Los pobladores sienten el abandono por parte del gobierno nacional. El problema está en que no hay una presencia institucional en torno a la inversión en las comunidades. La pobreza en estas zonas es de las mayores del país. La población no ve una mejora de la situación a pesar de las medidas que han tomado las autoridades locales. El alcalde ha convocado a consejos de seguridad con la participación, pues obviamente, de la policía y de la infantería de marina del Baflín 10 para tomar algunas medidas correctivas. En este momento todavía sostenemos un toque de queda. Sea cual fuere la medida, lo real es que la situación pues no mejora. Los guapireños piden que los saquen del conflicto armado, que los dejen retomar sus costumbres y que la presencia del gobierno no sea solo el plan consolidación del ejército, el cual los ha expuesto a la actual crisis humanitaria. Los habitantes de la localidad Rafael Uribe, en cabeza del alcalde y la policía local, marcharon para exigir seguridad, tolerancia y respeto por la vida. Con comparsas, teatro de calle y mensajes por la paz, los habitantes de la localidad Rafael Uribe, en cabeza de la alcaldía local y la Policía Nacional, marcharon por la vida, la tolerancia y el respeto, exigiendo que acabe la violencia y la inseguridad del sector. Rechazar todos los fenómenos de violencia que están ocurriendo en nuestra localidad.
desafortunadamente tenemos muchos problemas de índole social y quería llamar a esos actores del conflicto para que estemos unidos y saquemos a la localidad adelante. En este evento participó la compañía de teatro Murga y Los Mugrosos, quienes durante el recorrido invitaron a la gente a subirse al bus de la paz y así juntos rechazar todo tipo de violencia e intolerancia. Queremos recuperar el espacio que nos pertenece a todos y esta es una forma de paz, recuperar esos espacios. Que se unan a esto, que por favor, no más violencia. Estamos llegando hasta el punto que ya no damos más. En Bogotá hay déficit de camas para atender a los pacientes con enfermedades psiquiátricas. Lo más grave de la situación es que los pacientes de casos crónicos deben esperar en sus casas atención especializada. 56.000 casos de problemas de salud mental se atienden en Bogotá cada año. La mayoría son pacientes con crisis agudas que una vez se estabilizan retornan a sus hogares. Sin embargo, cuando la crisis es crónica no hay suficientes camas para atenderlos y muchos deben esperar para tratamiento especializado en sus casas, corriendo el riesgo de que estas personas deambulen normalmente por las calles de la ciudad. Las instituciones crónicas, los cupos para ingreso están a más de 100 pacientes, lo que hace que tengamos que asumir pues esos pacientes a los cuales no podemos pues enviar a sus casas. En el caso de los pacientes con problemas psiquiátricos que cometen un crimen, estos deben cumplir su pena en instituciones habilitadas para tal fin, que como afirmamos están al tope de su capacidad de atención. A esto se suma que en Colombia los dictámenes médicos y judiciales son tan distintos que muchas de estas personas terminan libres, tal y como sucedió con Javier Velasco, el violador de Rosa Elvira Celi. Generalmente si el paciente comete un crimen no es un paciente inimputable, pues la inimputabilidad la tiene que dar como tal psiquiatría forense o el área de medicina legal, el cual evalúa después de un exhaustivo análisis de su parte de personalidad y su condición psiquiátrica si es inimputable o no. Nuestro país está lejos de poder socializar a pacientes psiquiátricos en cárceles especializadas, tal y como sucede en Estados Unidos. Mientras tanto, personas como Javier Velasco pueden deambular por las calles, así tengan un dictamen médico que les obligue a tratamiento. Bueno, y siguiendo con el tema de las camas, una preocupante denuncia realizó el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al revelar que las camillas de las ambulancias del distrito están siendo secuestradas en los hospitales, precisamente por la falta de camas. La denuncia también hace un llamado de atención a las EPS que no utilizan sus ambulancias para atender las emergencias en la ciudad. La retención condujo al distrito a habilitar 2 vehículos, cada uno con 45 camillas, para reemplazar y rescatar las que quedan en los hospitales. Eso pues obliga a que cuando uno llega, una ambulancia de las nuestras llega con un paciente de urgencias, entonces retienen la camilla, porque entonces como no tienen en dónde acostar al paciente, entonces se quedan con la camilla. El tema no es que duren unas horas, porque unas horas pues de pronto sería pues hasta manejable, pero un día completo. De igual manera se denunció que de las 800 emergencias diarias que atienden las ambulancias públicas, el 50% corresponden a emergencias en los hogares afiliados al régimen contributivo, es decir, emergencias que podrían atender las ambulancias de las EPS. Lo que pasa es que las EPS tienen guardadas sus ambulancias, mientras que todo el trabajo nos lo están dejando a nosotros. La Secretaría de Salud instó al Ministerio para que autorice el cobro del SOAT a las ambulancias públicas que atienden accidentes de tránsito y de esta manera conseguir algunos recursos para financiar el sistema de salud en la capital del país. La difícil situación de las ambulancias contrasta con el reconocimiento por parte del distrito en la falla de los protocolos de atención en caso de abuso sexual, donde al lugar donde se encuentre la víctima siempre debe asistir un médico, psicólogo o psiquiatra, situación que no sucedió en el caso de Rosa Elvira Celi. Por primera vez en el país, una ley podría obligar al Estado colombiano a atender científicamente a cualquier adicto al consumo de drogas. El autor del proyecto de ley es el senador Juan Manuel Galán. En plenaria, la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley por el cual el Estado colombiano reconocerá que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas, es un asunto de salud pública, aunque la opinión de la ciudadanía está dividida. Sí, me parece que el drogadicto es un enfermo y que deberían poner más centros de rehabilitación para poder que traten con ellos. La drogadicción no es una enfermedad, más bien es algo espiritual. Personas que demonios toman control de estas personas y por eso la persona llega hasta este punto. Yo pienso que sí, y que debe ser tratada, y el proyecto que yo leí por ahí que el gobierno es de que las ARS y EPS asuman los gastos de la rehabilitación del individuo. Según la Secretaría de Salud del distrito, cada día 4 menores de edad ingresan a los hospitales públicos de Bogotá por el consumo exagerado de sustancias alucinógenas. Pues nosotros en este momento atendemos usuarios menores de 18 años en una de nuestras sedes que se llama la UPA Palestina, con un programa que
se llama Pablito te da la mano. Es un logro importante porque por primera vez se reconoce la adicción como una enfermedad. Esta norma establecería que la situación de los adictos debe ser tratada como una enfermedad de alto costo que requiere atención integral por parte del Estado. Ahora solo se espera que en el mes de agosto, en acto formal, el presidente Santos sancione la ley. La bancada del Polo Democrático retiró la moción de censura contra el secretario de Educación, Óscar Sánchez, mientras que el concejal Diego García de la bancada progresista instó a sus compañeros del Consejo a evaluar la pertinencia de la medida. Por considerar que Óscar Sánchez cuenta con las cualidades suficientes, la idoneidad y la experiencia pertinente para enfrentar los retos de la educación en Bogotá, un grupo de cabildantes examina la decisión de retirar la iniciativa de moción de censura contra el secretario de Educación. Sánchez cuenta con el respaldo del alcalde Gustavo Petro para permanecer en su cargo. Solo hasta el próximo martes se definirá la situación del funcionario público. Yo lo que estoy considerando es que el Consejo de la Ciudad debe replantearse esa moción. He solicitado a los colegas que podamos determinar muy bien lo que significa poder hacer que un funcionario lo saquemos de esa manera. No son los tiempos suficientes. Las razones no han sido por algún objeto de la corrupción. Sencillamente son otras apuestas políticas que tendremos que darle su tiempo para que cumpla resultados. Operarios del acueducto de Bogotá realizaron una jornada de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado de la localidad de Suba. Esta actividad benefició a más de 15.000 habitantes del sector. Operarios del acueducto de Bogotá realizaron labores de mantenimiento del sistema de alcantarillado en la localidad de Suba. El gerente general del acueducto, Diego Bravo, estuvo al tanto de la jornada que benefició a más de 15.000 habitantes de la localidad. Estamos en la tarea de trabajar con la comunidad, cerca de ella, conocerle sus inquietudes de viva voz. Las actividades se concentraron en el sondeo de 6 kilómetros de redes de alcantarillado y limpieza de sumidores de los barrios Miramar, San Pedro, Nogales, Isabela, entre otros. La gente muy satisfecha porque se había hecho una reunión el 19 de mayo, se hicieron unos compromisos y hoy ya se está empezando a cumplir con estas tareas que se habían trazado. En la misma jornada se realizó el mantenimiento de estructuras claves para el drenaje de la zona, así como la instalación de sumideros y accesorios de las redes de alcantarillado que tanta falta le hacían a la comunidad. En el marco del Congreso Médico Latinoamericano de Atención y Cuidado Primario, expertos de más de 10 países se encontraron para proponer alternativas al actual sistema de atención médica. Autoridades públicas y el gremio coinciden en que la prevención y el acceso es lo más importante para salir de la crisis. El difícil momento de la salud en Bogotá también fue parte de la agenda del Congreso Médico Latinoamericano en Atención y Cuidado Primario. Los expertos coinciden en que la salida a la crisis de la salud debe ser un nuevo modelo, ya no concentrado en el beneficio económico, sino en la atención primaria y la prevención de las enfermedades. En América tenemos también un problema similar. Creo que el rol más importante de los gobiernos locales y nacionales es el de facilitar nueva forma de atención médica, nuevas iniciativas centradas en la salud y no en el mercado como lo que pasa hoy. Frente a enfermedades de alta demanda tecnológica o de medicamentos, la solución es invertir en prevención. La infraestructura de los hospitales no es suficiente para atender una demanda tal. Por eso se han diseñado una serie de estrategias para acercar nuevamente la medicina de primer contacto a las comunidades, a los barrios, a estar cerca de la gente. Es como, en lugar de que el paciente venga, vamos nosotros a educarlo, a hacer prevención. Según cifras de la Secretaría de Salud, las EPS deben a los 22 hospitales públicos más de 250.000 millones de pesos, que muchas empresas liquidadas o en bancarrota ya no están en capacidad de pagar. Con el fin de crear una cultura de adopción de mascotas, la Secretaría Distrital de Salud, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Ambiental se unieron para llevar a las ciclovías de la ciudad docenas de perros callejeros que han sido previamente vacunados y desparasitados con el fin de que los ciudadanos les regalen el calor de un hogar. La Secretaría Distrital de Salud junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Ambiental están realizando jornadas de adopción y vacunación de perros domingo de por medio con el fin de crear una cultura de adopción. Ayudemos a nuestros amigos de cuatro paticas que están en las calles de la ciudad y que la Secretaría está haciendo un gran esfuerzo para promocionar la adopción. Con el lema No compres, adopta, docenas de voluntarios de la Secretaría salen a la ciclovía para ofrecer a los caninos. Ellos han sufrido un proceso de recuperación, han sido vacunados, esterilizados, tienen todas sus vacunas al día para que las personas de buen corazón, las personas que deseen tener alguna de esas especies como mascota en su casa,
se acerquen y aquí hacemos todo el proceso de adopción. Los requisitos para poder adoptar las mascotas son: toda la familia debe estar de acuerdo, ofrecerles un hogar permanente y pagar 25.000 pesos. Todos los caninos son entregados con un chip de localización en caso de pérdida. El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, continúa con sus obras en Bogotá. A partir de esta noche, la autopista norte será cerrada a la altura de la calle 134. El motivo del cierre será corregir las deficiencias encontradas en el nuevo puente peatonal en 2 tramos, adjuntos a la estación Alcalá de Transmilenio. El IDU aprobó un acuerdo entre el contratista y el interventor, consistente en que la corrección de uno de los tramos se hará en el taller para proteger la integridad física de los usuarios de la autopista. El desmonte de este tramo se hará entre las 10 de la noche de hoy y las 5 de la mañana del lunes. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Pronto sabrás cuál es el sofá. Canal Capital, televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. La misión de observadores de la ONU en Siria continúa con sus labores para supervisar la aplicación del plan de paz propuesto por Kofi Annan. Actualmente 300 observadores desarrollan sus actividades en los lugares más conflictivos de la región. Pese a la mediación de Annan, la violencia en ese país no para. De igual manera, la ONU informó al mundo que los observadores desplegados en Siria para vigilar el cese al fuego no han podido ingresar a la ciudad de Al-Kubayr en 2 oportunidades debido a los retenes del ejército. Decenas de víctimas el pasado. Buenas noches, aquí están los deportes del fin de semana en Capital Noticias. En una pésima presentación, Colombia perdió 1-0 en el estadio Atahualpa de Quito contra el Ecuador en el cierre de la 6ª fecha de la jornada eliminatoria mundialista rumbo a Brasil en el 2014. Vamos de una vez con las imágenes en el estadio Atahualpa. En el primer tiempo el equipo nacional se arrimó bastante en jugadas de larga distancia con el amigo James Rodríguez. Ecuador muy tibio en sus ataques y es evidente que el onceno nacional orientado por Peckerman tuvo alguno que otro destello de buen fútbol en los 45 iniciales, hasta que en la segunda etapa vendría este centro. Hay un error en la saga colombiana y el que aparece es Cristian Benítez para el 1-0. Después Benítez estuvo muy cerca con este remate en el palo, siguió atacando Ecuador con Rojas, achicó muy bien el arquero Ospina y esta jugada la pidieron como tiro penal, pero el árbitro CNM no la dio. Al final apareció Cristian Valencia y volvió a atajar Ospina, y en el cierre del juego la victoria finalmente fue para el equipo ecuatoriano sobre el colombiano. Con la derrota frente a los ecuatorianos, Colombia quedó parcialmente eliminada del Mundial. La escuadra nacional cayó al 6º lugar y para el próximo partido no podrá contar ni con Mario Yepes y tampoco con Aquivaldo Mosquera por la acumulación de tarjetas amarillas. Aquí están las voces después de la derrota en Quito. Los jugadores ponen todo lo que tienen que poner, espiritualmente, físicamente, haciendo mucho esfuerzo. Nosotros llegamos con el impulso de querer llegar al Mundial y no vamos a bajar los brazos para trabajar, pero se pueden dar estos partidos, hay que tener la paciencia y la credibilidad. Yo creo que el equipo merece tener una credibilidad porque trabaja mucho, porque se dedicó mucho todos estos días, porque tenía 2 partidos de visita muy complicados después de venir de 2 partidos de locales con muchas dificultades, donde sumó poco. Siempre se buscaba el arco rival, se buscaban con todas las variantes, como decía, creo que Ecuador se brindó la entrega de los muchachos, insistiendo tanto por derecha con Antonio, con izquierda con Jefferson, por el centro con Joao y Chucho, pero sabíamos que no iba a ser fácil, que no íbamos a tener espacios para descifrar el partido, que íbamos a encontrar una defensa muy fuerte, muy cerrada y teníamos que hacer un juego inteligente.
y en la medida que se fue dando el juego y que se fueron encontrando los jugadores, fueron creciendo el nivel de los volantes, en el caso de Novoa, en el caso de Castillo, el mismo Antonio, se fue encontrando el ritmo de juego y se pudo hacer un buen partido. En el Estadio Centenario de Montevideo, en el primer juego de la jornada del día de hoy, Uruguay superó al equipo peruano 4-2. Y nos vamos al Estadio Centenario. Hay un tiro de esquina y el que aparece es Luis Suárez. La pelota aparentemente no entró, pero se ve claramente en la repetición que el defensa peruana la saca después de la línea de gol. Así que se convalida la acción y era el 1-0. El segundo, muy buena jugada. Por la derecha, el centro, falla el arquero Penny y aparece Maximiliano Pereira. Perú reaccionó y conseguiría el descuento en una infortunada jugada de Diego Godín. Después, Paolo Guerrero aprovecha este desacierto en la defensa, se voltea muy bien y convierte el 2-2. El 3-2, centro, tapa Penny. Viene otra vez el centro y el que aparece es el Cebolla Rodríguez para el 3-2. Y el 4-2, Sebastián Eguren, después de una muy buena jugada colectiva del equipo charrúa. Después de haberse disputado la sexta fecha, así está la tabla de posiciones: Chile 12 puntos, Uruguay 11, Argentina 10 y Ecuador 9. Hasta ahí los clasificados. Para el repechaje hasta ahora Venezuela con 8, Colombia con 7 en el sexto lugar, séptimo Bolivia, octavo Paraguay con 4 y en el último lugar Perú con 3. La próxima fecha, el 7 de septiembre, Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay y Perú frente a Venezuela. Hay que decir que el próximo martes se conocerá dónde jugará la selección Colombia los partidos como local. Hablamos ahora de la Eurocopa de Naciones. En el grupo C, veamos las acciones rápidamente. El equipo de Croacia le ganó 3-1 a Irlanda. El primero es de Mandzukic, 1-0. Celebra el número 17 del equipo croata. El empate lo consigue de cabeza St. Ledger. El equipo irlandés no pudo concretar una buena presentación. El croata marca el segundo con Jelavic. Y el tercero para el 3-1 después de este centro, otra vez con Mandzukic, goleador del equipo croata. Y en el superclásico que todos estaban esperando y querían ver, Italia y España 1-1. El equipo para los tanos, para los italianos con Roberto Di Natale. Y después una muy buena jugada colectiva entre Iniesta Villa y el que llega a rematar es Cesc Fábregas. Mañana continuará la Eurocopa de Naciones con la apertura del grupo D. Cayetano Sarmiento terminó con la camiseta de los premios de montaña en la Dauphiné Libéré. El marchista James Rendón ganó el Iberoamericano de Atletismo en Barquisimeto, Venezuela, y clasificó a los Olímpicos. La final de Roland Garros entre los tenistas Rafael Nadal y Novak Djokovic se terminará de jugar mañana. El español va arriba 2-1 sobre el serbio. Más noticias en el siguiente resumen deportivo. El británico Lewis Hamilton de la escudería McLaren es el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1 tras ganar el Gran Premio de Canadá. Hamilton ganó en el circuito Gilles Villeneuve por delante del francés Romain Grosjean y el mexicano Sergio Checo Pérez. El piloto de McLaren lidera en solitario el Campeonato del Mundo de Pilotos con 88 puntos, 2 más que el español Alonso y 3 por delante del alemán Sebastián Vettel, que acabó cuarto. El Heat de Miami ganó el séptimo partido de la final de la Conferencia Este y será el rival del Thunder de Oklahoma para conocer el campeón de la NBA. El quinteto de Miami superó 101-88 a los Celtics de Boston, guiados por su gran figura LeBron James, máximo anotador del juego con 31 unidades. La gran final de la NBA comenzará el próximo martes. En el MGM de Las Vegas, Nevada, Timothy Bradley acabó con el mito del Pac-Man Manny Pacquiao y le arrebató el título welter de la Organización Mundial de Boxeo. El filipino dominó de punta a punta los 12 asaltos, pero en las tarjetas de los jueces, el estadounidense salió favorecido en decisión dividida. Pacquiao, campeón del mundo en 8 oportunidades y en diferentes divisiones, perdió un invicto de 15 peleas. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Hola, soy Jack Miller, soy ilustrador de calzado. Canal Capital, el canal del Rock al Parque, 2012. ¡Yeah! Este 30 de junio, 1 y 2 de julio, si usted no puede ir al parque, fresco, relajado, porque lo puede ver por Canal Capital, una televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana.
Este es Capital Noticias. Canal Capital rinde homenaje al fallecido economista y periodista Camilo Durán Casas, a quien la muerte lo sorprendió a sus 58 años. Durán se hizo célebre por sus Twitter y paradójicamente en su último tweet fue: no debemos preocuparnos por la muerte, pues nunca la experimentaremos. Hacia las 2 de la tarde, la iglesia del Gimnasio Moderno de Bogotá estaba abarrotada de cientos de familiares y amigos y compañeros del reconocido economista, corredor de bolsa y periodista Camilo Durán. Antes de dedicarse al periodismo fue corredor de bolsa, por eso su gran conocimiento en temas económicos. Comenzó su carrera en los medios en Caracol, recientemente había trabajado en el radar de Caracol Televisión y hacía parte de la mesa informativa del programa 6 AM Hoy por Hoy. Sus conocidos lo recuerdan como un hombre muy sensible a la cultura, melómano y de un humor picante. Era un hombre brillante, muy analítico, una persona que no hablaba mal de nadie. Un buen crítico, pero constructivo. La muerte de Camilo era como la muerte de un hermano, porque fuera Camilo para nosotros un compañero, un gran profesional, un excelente amigo y un hermano de todas las horas. No lo podemos creer todavía. Camilo no solo fue un compañero, sino un amigo de la vida. Siempre tuvo un mensaje positivo, siempre tuvo un mensaje y un comentario de humor. Camilo también era un reconocido tuitero. En su cuenta de esta red social tenía más de 30.000 seguidores y justamente hace un par de días había escrito un trino sobre la muerte. No debemos preocuparnos por la muerte, pues nunca la experimentaremos. Lucrecio. Camilo Durán, descanse en paz. Hasta aquí toda la información, los dejamos con El Sofá. Que tengan una feliz noche.